Hola mis amigos, aquí emocionados. Realmente en Guatemala tenemos las visitas de dos patojos, como digo yo, que realmente podrían ser mis hijos y que conectamos en un congreso en Costa Rica y esa conexión fue la crisis que teníamos y cómo evolucionamos a una agricultura regenerativa. Yo creo que esa conexión que tuvimos es lo que queremos hoy contarles, que podemos hacer cambios positivos, no solo para nosotros, sino para toda una comunidad, para todo un mundo. Y hoy esta experiencia es increíble porque vienen a compartir con nosotros sus experiencias como agricultores regenerativos. Y ese estilo de vida que realmente ahora podemos decir, y yo tal vez soy la de muchos más años que ellos, yo puedo decir que he pasado por muchas etapas y esas etapas me han hecho reflexionar y hoy estar contenta, pero es importante que nos lo cuenten patojos. Así que Bruno, Oscar, bienvenidos a Guatemala en esta nueva agricultura regenerativa y cómo pasamos de la crisis a la agricultura regenerativa. Bueno, muchas gracias Lola por la invitación y un gusto de vuelta de estar con los dos. Y acá en Guatemala, la verdad que hace muchos años que con mucha gente de Centroamérica venimos en contacto y bueno, por suerte estos 2 años pude venir a Costa Rica, Panamá y ahora a Guatemala a devolver algo y a contar y a transmitir, ¿no? Las experiencias como productor y como asesor. Y sobre todo yo siempre digo, ¿no? De poder la gente que arranca evitar errores que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros la verdad que, como decimos en Argentina, la cagamos mucho al inicio, cometimos muchos errores y creo que está bueno para la gente que quiere empezar ese camino, tomar experiencias como las de ustedes, como la de Oscar y como la mía, que bueno, son experiencias que ya llevan unos cuantos años transitados y que pueden hacer un poco menos sinuoso ese camino. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre me encanta, es un gusto poder compartir con productores, poder conocer gente nueva. Ese intercambio de experiencias es interesantísimo para todos y es muy enriquecedor. Siempre nosotros sacamos mucho de lo que nos comentan los productores. Entonces, súper contentos de estar por acá. Vamos a ver si podemos aportar un poquito de todo este recorrido que ya vamos Seguro. teniendo, porque la ganadería regenerativa es todo un viaje. Es un viaje, todos llevamos un ritmo diferente. Todas las fincas tienen un punto de partida diferente, entonces pues ojalá que a estas experiencias les sean de utilidad para todos. Sí, yo creo que las experiencias es lo más importante, que a veces no es solo venir a contar teoría. Parte de lo que queríamos que recibieran los guatemaltecos y los que realmente quieren ese cambio en la agricultura es tener personas que están en la experiencia de vivir de esta forma. Creo que yo desde que vi en pantalla grande, como digo, a Bruno y ver del Kiss the Ground, realmente agradezco también que hay aportes de otras personas ya en el mundo de esto de agricultura regenerativa, porque yo me me veía encorralada como una granjera aislada que realmente estaba en una crisis económica, en una crisis como la hablábamos de perder nuestras tierras, de perder una herencia que no la queremos perder, de sentir que la tierra, ¿cómo puede ser que uno pueda perder una tierra cuando de ahí podemos alimentarnos? Y sobre todo alimentarnos de una forma sana, no sino dando esa salud, transmitir salud a quien le vamos a vender nuestros productos y encima de todo, agradecidos con el ambiente, que es un tema también, pues que sabemos que la parte de rentabilidad para nosotros es muy importante porque primero tenemos que ser rentables, sostenibles, pero luego ese respeto y esa armonía que estamos logrando con la naturaleza nos está haciendo más fuertes y eso nos engancha mucho más. Y hoy están jóvenes y yo pues tal vez ya puedo pensar que no me importa, que dejo, que voy a dejar. Sin embargo, sí me siento responsable, aunque yo sea mayor, la responsabilidad la siento. Y yo agarré este sistema ya más grande, pero para mí ustedes son un ejemplo increíble. Los dos los conozco, tienen hijos pequeños y sin embargo esto se está volviendo como un tema de vida, un tema de estilo de vida que yo lo veo y lo vi en ambos, es cómo
esas generaciones realmente se van a enriquecer y van a hacer una sociedad una mejor sociedad y una humanidad mejor. Entonces, realmente podemos hablar de rentabilidad para que se emocionen también, porque la sostenibilidad es un tema que pues, es el primero que quieren oír todos, pero ustedes son un ejemplo de lo que nos pueden decir. Sí, yo creo que está bueno que lo toques porque la historia de comienzo de la gran mayoría de los productores que entran en la ganadería regenerativa, en la agroecología, es por necesidades económicas y no por una preocupación por el ambiente, ¿no? Fue el caso nuestro propio también. Nosotros vimos esto como una oportunidad, pero ya cuando estábamos con la soga en el cuello, ¿no? Entonces, siempre mi mensaje a los ganaderos es por ahí no esperar a llegar a una situación tan apremiante y poder antes tomar un cambio, ¿no? en la forma de producir. Pero creo que ha sido un fenómeno, bueno, de Latinoamérica en general, ¿no? Que los sistemas se fueron haciendo muy dependientes de tecnologías de insumo y yo digo, dejamos de pensar, ¿no? Dejamos de usar a las tecnologías de proceso y en la medida que nos fuimos hacia los insumos subieron los costos y subió la dependencia de todo, ¿no? Hoy vos ves que muchas fincas son sistemas hermosos para que gane dinero todo el que le vende algo a la finca, pero el granjero está endeudado, ¿no? Entonces, ese camino inverso, técnicamente yo no veo que sea muy complicado desde la parte operativa, pero sí desde el cambio de paradigma, ¿no? O por lo menos personalmente fue lo que más me costó, es cambiar el enfoque desde lo que yo hacía hacia esta nueva mirada. No, y es que la ganadería regenerativa es algo muy, muy amplio. O sea, hablábamos de las tres patas de la silla, pero si nos ponemos a enfocarnos y a ver cada una por separado, nos hacemos un nudo. Y vea que ahorita en lo que decías, Lola, yo estoy aquí analizando lo que ibas comentando, vea que casi que tocaste todos los temas, hablaste un poco de todo. Empezamos por sostenibilidad y caímos en rentabilidad y terminamos ahora hablando de la parte social. Entonces, lo complejo, a veces, y yo siempre digo, lo complejo es como lo sencillo que se debe hacer esto. Nos estamos acostumbrando a desglosar todo en pedacitos, pero no lo vemos como un conjunto, como un complemento. ¿Qué pasa? Entonces, todo esto nos ha llevado a cambios, son cambios, como bien decía Bruno, mentales principalmente, y esos son los más complicados siempre, cómo nos transforma. Desde que iniciamos buscando un modelo de producción, algo que nos permita, que nos genere una salida, y así como bien lo comentaba Bruno ahora, todos empezamos buscando algo diferente, cómo generar un cambio, porque ya estábamos en un sistema que se tornó en un círculo vicioso. Y es ese círculo vicioso el que nos lleva a gastar, a comprar insumos, que eso nos genera otros problemas que hay que taparlos, porque finalmente lo que terminamos es tapándolos. Y yo lo veo como ingeniero agrónomo, yo lo veo desde la parte técnica. Cuando empecé a estudiar, lo primero que leí fue un libro de Luis Carlos Piñeiro. Cuando yo empecé a leer esto, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta agronomía? ¿Por qué no me enseñaron esto a mí en la universidad? Y uno estudia y aprende ese modelo y uno crece con la convicción, con la convicción de que ese modelo es el apropiado, y de repente te muestran algo, la otra cara de la moneda, digo yo, porque todo tiene las dos caras, y depende de cada uno de nosotros cómo lo asimilamos, cómo lo analizamos, y si nos permitimos ponerlo en práctica, o por lo menos observarlo, hacer el ejercicio. Y eso también es algo que siempre le digo a los ganaderos, no nos crean, haga una prueba. Ojo, si va a hacer la prueba, no se meta con toda la finca de lleno. Hágase un modulito de prueba y empiece a hacer esos cambios. Porque siempre lo más difícil es la persona. Nosotros, los administradores, los colaboradores de la finca, eso siempre es un tema. Entonces, mi recomendación ahí siempre es esa. Empecemos por poquito y vamos avanzando. Yo tengo un tema que dejar hoy en la mesa y es realmente el tema de educación. El tema de cómo nosotros también, si nos sentimos pues plenos en lo que estamos haciendo como seres humanos, cómo realmente también podemos meter a más seres humanos para que se sientan en esta plenitud. Es una plenitud también espiritual, una forma de vida, un estilo de vida donde
pues a mí me encanta hacer ejercicio, todos saben que vengo de deporte, de ciclismo, y lo puedo hacer ahí, o sea, busqué la granja también para ese estilo de vida. Y realmente yo ahora vengo a la ciudad o vengo a otros sistemas y ya me siento desesperada. O sea, obvio, me encanta venir a ver los problemas y ya los veo como problemas. O sea, de la simpleza a la complejidad. Y ahora ya siento más simple poder vivir realmente donde estoy viviendo. Para ustedes que están hasta cuidando niños dentro de un sistema tan diferente, ¿cómo lo ven en el futuro? ¿Qué es lo que más sienten que están haciendo por sus hijos? Quiero arrancar. Ok, está bien. Los dos No, tienen hijos y pequeños. sí, o sea, sí. Lo que pasa es que dentro de toda esta evolución uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Uno, la educación, que lo hemos hablado bastante. Entonces, creo que Bruno también, los niños están en un sistema de educación alternativo. Pero antes de entrar tal vez a esa parte, empezamos lo primero que nosotros hicimos, y fue cuando el primer hijo de nosotros nació, fue empezar a ver, pero ¿qué es lo que estamos comiendo? Empezamos a cuestionarnos el origen de los alimentos, y eso nos va llevando a un cambio grande en cómo, de dónde obtenemos nuestros alimentos. ¿Por qué? Pensando en que ya vienen residuos de productos, de que eso nos puede generar problemas, y empezamos a enfocarnos en lo que tiene la finca, en lo que tenemos a mano. Claro, eso nos genera cambios a nivel incluso de gasto, podríamos decir, de lo que es el costo de la alimentación familiar, pero más allá de que eso es pensar en que sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, nosotros ya, por ejemplo, hace algún tiempo venimos de que evitamos el consumo o más bien la compra de productos cárnicos de afuera. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que yo produzco dentro de mis actividades productivas, es un sistema diversificado, y si no tengo algún tipo de alimento, lo busco en mis vecinos que yo sé cómo lo están produciendo. el trueque. Algo así, algo así. Ujú. Y dentro de todo eso, pues yo ya sé a quién sí y quién no le voy a comprar, porque la forma como se están produciendo los alimentos. Volviendo, o sea, el tema de educación, justo me acordé del otro día de un productor que, bueno, tengo yo digo la suerte y la oportunidad de asesorar en Argentina, un productor muy grande, y el otro día me decía, maldigo el día en que te conocí porque me metiste, me metiste un virus, ¿no? Y él siempre me comenta, cuando él empezó a trabajar con esta lógica, cómo lo difícil que le es hoy tener otras empresas que siguen trabajando con la lógica convencional, ¿no? Porque yo creo que cuando uno cambia ese punto de vista, bueno, es muy difícil mantenerse afuera de eso en otros aspectos de la vida, ¿no? Y vos fíjate que yo creo que la mayoría de los productores que arrancan en ganadería regenerativa, vos habláis de gente muy apasionada, ¿no? Yo creo que hay pocos rubros, ¿no? Donde la gente sea tan apasionado como esta forma de producir. Y creo que eso tiene que ver mucho con la forma en que se transmite la información y se educa, porque ya no es una receta, ¿no? Sino lo que uno incita es a que la persona piense y encuentre sus soluciones, ¿no? Y eso es algo que también yo siempre digo, tengo mi meta como asesor, no es generar una dependencia, ¿no? Sino generar un acompañamiento para que la persona entienda la lógica y después, bueno, pueda seguir sola, ¿no? Porque, bueno, si no sería también una dependencia de uno. Y después volviendo a lo de los niños, sí, eso creo que es una gran deuda, ¿no? Del sector rural, ¿no? Y por eso hay en general en Latinoamérica un déficit tan grande en el recambio generacional, ¿no? del sector rural, donde tenemos en general en los países, pasa en Argentina, acá estuvimos hablando y pasa lo mismo, perdón, poblaciones rurales muy envejecidas, ¿no? Porque yo creo que no han sabido transmitir y enamorar a la generación que sigue, ¿no? Y bueno, eso adhiero con Oscar, que para mí es un gusto, ¿no? Ciro, mi hijo, con la felicidad que va al campo y la conexión que tiene con la naturaleza, ¿no? Hoy hay muchos niños que realmente se crían en ambientes prácticamente privados, ¿no? de la naturaleza, y bueno, eso creo que después trae muchos problemas hacia el futuro cuando esa persona es adulta y cómo conecta, ¿no? con el entorno. Sí, ese tema rural, vamos a ver, ¿cómo podemos, en verdad nosotros como un tema de, no legado, pero cómo podemos
escribir nuestra bibliografía. Me encantaría escribir mi bibliografía terminando etapa de vida, dando la importancia a lo rural. O sea, todos debemos de entender que lo que nos alimentamos todos es de un sistema agrícola y normalmente está en lo rural. ¿Ustedes creen que el futuro realmente de alimentarnos en el mundo está otra vez, no dejar en la cola al productor, sino darle una importancia como lo tienen otros temas financieros en el mundo y económicos, y que pudiéramos otra vez retomar ese reto como seres humanos y por la humanidad y por la misma humanidad, retomar el tema de salud para el tema rural? Para mí es un grandísimo desafío, ¿no? Y si uno se pone a pensar, o sea, toda la actividad económica del mundo depende de 10 centímetros de suelo fértil que hay en la superficie del suelo. O sea, sin esos 10 centímetros nada, ninguna parte de la economía funcionaría, ¿no? Entonces, es increíble que se desconozca y se ignore y estemos erosionando y desertificando, ¿no? En la velocidad que se hace, ¿no? Bueno, Argentina está en una gran crisis en eso. Muchas veces uno habla de Argentina y se asocia, bueno, a suelos muy productivos, muy ricos, pero eso fue lo que una vez fue, Claro. ¿no? Y hoy tenemos un problema grave porque, bueno, cada vez somos más personas en el mundo que alimentar, pero cada vez tenemos menos suelo fértil, ¿no? Entonces es un gran desafío cómo vamos en los próximos años a tratar esa ruralidad y cómo esa ruralidad produce sobre esos suelos para poder alimentar a la población de una manera sostenible, ¿no? No como hoy se está haciendo, que muchos envases, bueno, a cereales y a azúcares y a hidratos de carbono, un montón de problemas de salud que vienen aparejados en cuanto a eso, ¿no? Así que es un gran desafío y no sabría darte una respuesta si vamos o no por buen camino. Creo que estamos, desde el pequeño lugar que tenemos, haciendo un intento, ¿no? Pero me encanta que por lo menos nos sintamos como una parte importante. Oscar, ¿qué piensas de eso? Creo que una cosa es lo que debería, o sea, el rumbo Claro. que debería tomar, Ujú. y otra es el que está tomando. Ujú. Siento que van caminos separados. Deberíamos volver al campo, que pandemia fue algo que nos mostró esto. Claro. Todos encerrados en la ciudad viendo a ver qué hacían, y los que estábamos en el campo algo comíamos. Tal vez no había generación de ingresos, pero estábamos comiendo, teníamos de dónde agarrarnos. Entonces fue como una sacudida. Y antes que hablábamos de las crisis, y un colega allá en Costa Rica siempre dice: bendita las crisis. Nos pega ese socollón que a veces necesitamos, y nos dice: mira, hay que replantearnos las cosas. Lamentablemente terminó como este periodo, por decirlo así, y nos olvidamos otra vez, y empieza otra vez el mismo modelo que venía antes de que esto sucediera, y ahí quedó pandemia, ¿verdad? Todos los cambios, toda esa sacudida que nos pegó fue nada más temporalmente. Entonces ahora, claro, empezamos a ver y deberíamos empezar a mover, y lamentablemente todo el tema del modelo productivo, del sistema productivo, está ligado a los modelos económicos mundiales. Y esto viene desde más atrás, y podríamos decir que desde la Revolución Verde, y la Revolución Verde para atrás más bien desde la Revolución Industrial, ¿verdad? Entonces, estos modelos y estas, digamos que poderes, son los que han venido promoviendo e incluso imponiendo los modelos de producción. Y como bien dice Bruno, estamos llegando a un sistema, a una situación donde los suelos ya no están produciendo. Cada vez hay menos suelos productivos. Y ahora incluso tenemos que empezar a meter más insumos, más costos, para producir lo mismo o para producir menos. Y más población. Y más población, sí. Entonces, y por otro lado, la población se está agrupando en ciudades y estamos dejando de producir. Y antes, que también lo hablábamos, hay menos gente en campo para producir. Entonces, el reto es enorme. Pero también, con estos modelos de ganadería regenerativa, nos plantean una opción. Simplificamos procesos, menos requerimientos, digamos, en todo tipo, principalmente en temas de insumos, y ya empezamos a quitar gastos, a quitar costos, y empezamos a hacer las cosas de una manera diferente. Empezamos a recuperar los suelos, y eso nos va a permitir, bueno, hablando de salud,
suelos más sanos, más fértiles, cultivos de mayor calidad nutricional. Y cultivos, bueno, viene también el tema de productos animales, cárnicos de mayor valor nutricional, y esto va a impactar o debería impactar sobre la salud humana. Ok. A mí me encanta y hoy vamos a hacer como ese ejercicio porque ahora me emociono de estar con ustedes y ver del punto de vista que al final no solo pensamos en nosotros, estamos pensando, obvio, es bueno pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes, su familia, la quieren proteger. O sea, por eso hablé de que ustedes son padres y lo mejor que quieren, uno siempre quiere lo mejor para los hijos y es obvio que ustedes están viendo de qué forma tienen esto para los hijos. Entonces, esto hace un clic para cualquier ser humano. Ahora les doy otra pregunta que también es donde yo creo en el tema educación. Em, Creo que si el consumidor, que es el poder al final, ¿sí? O sea, el consumidor al final tiene el poder. Ujú. Empieza a reconocer que somos lo que comemos y que yo estoy, mi gen, mi dinero, es el que al final tiene el poder de comprar que la humanidad siga en, o mejor o peor. Ujú. ¿Cómo realmente podemos nosotros agarrar ese objetivo de educar o los que son responsables de la educación, pues den esa oportunidad a que todos aprendan que es una agricultura regenerativa? Porque al final no todos van a poder ser productores, no todos les gusta el tema rural, no les gusta ser granjeros como nosotros, pero al final todos tienen que comer. Entonces, ¿cómo realmente esa fortaleza se la damos al consumidor, pero con conocimiento? ¿Qué piensan? Es que sí, yo creo que si el voto importante que hace cada ciudadano no es cada 4 años para elegir presidente, ¿no? O Sino sea, es la comida que compra todos los días, ¿no? Pero mira, yo en ese tema tengo como ahí un sentimiento encontrado que creo que si bien hay núcleos de población que se están concientizando y están haciendo ese voto, todavía hay una gran cantidad de población que en realidad ni siquiera tiene ese tema en discusión, ¿no? o gente que ni come, Y ¿verdad? ni siquiera, claro, y también hay muchos países con mucha desigualdad eh, que por una cuestión de precio ni siquiera pueden acceder, pero me parece que esa educación desde el consumidor hacia las granjas va a ser fundamental a futuro porque ellos van a ser los que van a generar la demanda, ¿no? Si esa Así demanda es. no se genera, difícilmente se haga un cambio desde la base, ¿no? No, pero esa presión del consumidor ya se está generando y se empiezan a ver tendencias. Claro, algunas tal vez muy opuestas a lo que promovemos, pero es parte como de ese acceso a la información que hay. Y actualmente también eso está muy limitado por los medios virtuales, por las redes sociales. El acceso a la información, parece mentira, uno dice, ahora quizás tenemos más acceso a la información, pero en realidad estamos más limitados, porque estamos accesando a una cierta información y todo lo que vamos a recibir va enlazado con esto. Entonces, por otro lado, está dificultando el abrir la mente y empezar a ver todas las aristas o todas las caras que podríamos tener. Pero esa presión de parte del consumidor sí definitivamente se está mostrando. Yo creo que el trabajo fuerte que se debe hacer es tratar de acercar la ciudad al campo. Y esa educación en el campo. Y algo que me llama la atención, lo hemos conversado, yo como profesor en la universidad allá en Costa Rica, eh, me asombra o me llama mucho cuando veo estudiantes que me llegan. Mi primera pregunta es, bueno, ¿de dónde son? ¿Qué vienen? ¿Qué experiencias previas han tenido en campo? Y más de una vez me he topado con estudiantes que me dicen, no, yo vengo de ciudad, yo vivo en tal parte, pero me interesa esto y quiero vincularme. Y entonces, curiosamente, el campo, la gente de campo se está yendo, pero hay otra generación que está viniendo de la ciudad al campo. Ok, o sea, sí es un reto grandísimo como el que vemos, pero increíble cómo podemos empezar algo y pensando en una mejoría. Yo creo que eso es lo que más queremos dejar hoy, como esa inquietud de que produciendo de una manera más consciente, podemos generar un estilo de vida que va a llegar hasta un consumidor que esté buscando salud. Pero sí tenemos que como que retomar esa parte de, lo hemos hablado tanto de que una gallina es omnívora, que nosotros que somos, o sea, hay un tema fuertísimo que aquí viene
La última pregunta para no aburrirnos, pero creo que es de las más duras que siempre nos pegan a nosotros, es que ¿cómo tú con esos procesos vas a poder alimentar realmente a toda humanidad? Sin embargo, yo tengo fe que si esos 10 centímetros de suelo vivo, lo que vamos a parar haciendo es que todos vamos a entender que el suelo vivo nos genera comida y todos vamos a hacer ese cambio. O sea, la fortaleza sería esa conciencia de decir, yo puedo vivir y nos vamos a empezar a pensar en esos 10 centímetros. Ahora tenemos como ese tema de que mucha gente también te lo dice, es voy a hacer carne en laboratorio. ¿Qué piensan de eso? Sí, Y volviendo. las risas, pues, en verdad me encantan porque eso es como cuando te dicen algo así como que uno dice, por favor, wow. Yo creo que después de la risa no sé si hace falta No decir sé, algo. no sé, creo que yo también lo entiendo muy bien porque nosotros que somos de campo y entendemos Sí, sí. muy bien de lo que estamos hablando, esas preguntas son como, pero no las hacen, entonces Sí, sí. digámoselas al público porque los jóvenes tienen a veces ciertas preguntas que uno dice, ay, ¿cómo vas a alimentarse todo? Voy a comer carne, o sea, voy a vivir de, no sé, bueno, Sí, mejor sí, se los dejo a de ustedes. soja texturizada. Sí. Mira, enlazando con lo otro, yo una forma, pues muchas veces me han hecho la pregunta si la ganadería regenerativa puede alimentar al mundo, o en ese sentido una pregunta muy amplia, que en realidad la agricultura industrial tampoco lo está haciendo, ¿no? No, Porque, para eso tenemos que empezar. Se dio una oportunidad de claro, 100 años y no está resuelta. porque, Hay obesidad y hay y- desnutrición. exactamente, Ajá. pero me parece, o por lo menos en mi rango de acción, mucho más fácil no pensar a lo mejor en cómo si voy a poder alimentar al Claro, mundo, que la ¿no? verdad que no tengo la No, tú respuesta, tenés tus hijos pe- y tu pe- responsabilidad. pero sí poder tranquear adentro de cada productor que me toca acompañar o dentro de mi propia empresa, poder hacer una empresa sostenible, ¿no? Creo que si uno eh, puede hacer ese cambio interno y en el pequeño entorno que impacta, seguramente eso tenga un efecto multiplicador. Y bueno, y lo otro sí, de todo ese tipo de proteínas, yo les admiro el lobby, la capacidad del lobby, ¿no? Pero es muy loco, ¿no? Que si uno se pone a pensar un bife de carne producido de esta forma, uno sí va a estar matando el animal, pero todo un ecosistema por detrás sobrevive, ¿no? Claro. En América del Sur por lo menos hay una gran discusión ahí entre proteínas cárnicas y proteínas de soja y otras oleaginosas. Y vos ves que en una, claro, vos no estás viendo que muere la vaca en el matadero, pero hay todo un ecosistema que colapsa detrás de eso, ¿no? Y yo creo que por eso no todo el veganismo en eso tiene una visión de una mentira media, ¿no? Porque está la mitad de la historia, pero muchas veces creo que por falta de información y porque también hay que reconocer que gran parte de la carne que se produce en el mundo es a través de cereales, ¿no? Entonces, bueno, Al final es una misma cadena, ¿verdad? exactamente, Como ¿no? de granos. Es una cadena muy larga que hay que destrabar. Claro. Sí, no, y es que empezando por ahí, pongo el ejemplo, por ejemplo, de la academia. ¿Cómo nos hemos olvidado de los orígenes de todo? Entonces, por ejemplo, vamos a plantear un programa de un proyecto de investigación. Lo primero que nos dicen es, mira, sus referencias bibliográficas no más de 5 años, para que sean válidas. Y además de eso, lo que usted comente tiene que estar validado. O sea, que sea corroborado por 2 o 3 referencias más. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a decir que la carne es roja, tiene que haber 3 o 4 personas más que ya lo han dicho y que lo hayan dicho en menos de 5 años. La parte científica. Exacto. Que de dónde van a sacar el dinero. Pero entonces, mira, ¿qué es lo que está pasando? Estamos haciendo investigaciones sobre investigaciones, sobre investigaciones y nos estamos olvidando de las bases. Esa cadena larga que decía Bruno, esa quedó allá atrás hace mucho rato. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente lo que nos está llevando es a un sistema donde aplique, haga esto porque esto es bueno. Pero realmente, ¿cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo podemos hacer para que esos procesos de la naturaleza o cómo utilizarlos para producir? ¿Y esto qué nos va a llevar? A todo lo que habíamos dicho ahora. Productos de mejor calidad, mejor alimentación. Desde un suelo vivo. Desde un suelo vivo. Que quizás por unidad de terreno, por un cuadrito, un metro cuadrado, vamos a producir menos. Quizás.
aunque no debería ser así, pero quizás, no importa, si sucede no importa. Empezamos a recuperar áreas de producción que estaban perdidas. Pero eso no es todo, el tema va más atrás. Si revisamos la base de la alimentación humana en el mundo, la base, no es que sea todo el consumo, pero la base, estamos hablando de 15 a lo mucho 20 productos alimenticios diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Estamos desarrollando cultivos en laboratorio, mejorados técnicamente, científicamente, para ciertas condiciones, con una cierta demanda de requerimientos nutricionales a nivel mineral de suelo, y lo estamos empezando a llevar ese alimento a todo el mundo y queremos plantarlo en un montón de tierras diferentes. Pero ¿qué pasa con los cultivos locales, los tradicionales, lo que siempre ha comido cada población, cada lugar? Todo eso se está perdiendo. Si volvemos otra vez a las plantaciones, ya casi termino, si volvemos otra vez a la plantación, a lo que debería consumir cada región, tendríamos una capacidad productiva altísima. Imagínense los cultivos que están adaptados a las condiciones y al suelo y que no son demandantes o no requieren tanto uso de productos de diferentes tipos. Y esto nos lleva a un resumen, creo yo. Vamos a ver. Y es como la última pregunta es, ¿ustedes creen que realmente solo es importante la parte química o es importante la parte biológica? Porque donde empezamos a hablar de artificial, empieza una manipulación química, o sea, todo tiene química. Pero tú lo has dicho, o sea, la biología es tan distinta de los microsistemas, o sea, suelos tan distintos de aquí para 1 kilómetro, las bacterias. ¿Cómo realmente vamos a nosotros a manejar? ¿Ustedes cómo lo pueden visualizar? Yo la verdad no tengo capacidad para visualizar eso, donde yo veo que la biología y mi suelo cambia hasta de 500 metros el suelo, ya no digamos una biología. Imagínense producir en laboratorio comida para los seres humanos. Sí, yo cerrando un poco, bueno, todo y la última pregunta, ¿no? Me parece que siempre que uno, y esto ya lo digo, sí, una visión bien agronómica, ¿no? En mi experiencia, si uno puede acompañar los procesos de la naturaleza, generalmente es mucho menos costoso que querer separarlas o ir en contra, ¿no? Y difícilmente a largo plazo vayamos a ganar, ¿no? Porque bueno, si vos te pones a pensar, mucho de la revolución industrial tiene y la revolución verde 30, 40 años, hay países que es mucho más joven todo el uso de esta tecnología y la naturaleza viene millones de años, cuando ¿no? quiere hacer algo lo hace funcionando, ¿no? Entonces generalmente cuando uno empieza a entender la lógica de cómo funciona, hablando de la ganadería, ¿no? Las relaciones entre ese trinomio planta, pasto, suelo, árboles en los lugares que también los hay, como es, bueno, gran parte de Centroamérica, me parece que es mucho más amigable para el productor tratar de acompañar esos procesos que querer ir en contra, ¿no? Creo que por querer ir en contra, muchos productores, como fue mi caso, ¿no? Terminamos ahí al borde de la quiebra, ¿no? Sí es un desafío y sí muchas veces en las transiciones a mí me ha pasado de tener que usar alguna tecnología que no quiero usar, pero que debo usar para que ese productor pueda económicamente sostenerse hasta poder pasarse a ese modelo, ¿no? Entonces, eso muchas veces toca, ¿no? Usar por ahí herramientas como puede ser un herbicida, un fuego o cosas que uno va tratando de dejar, pero que a lo mejor en alguna transición son necesarias, ¿no? Entonces, mi mensaje a los productores es que, bueno, prueben, se animan y que de última vuelven a lo que estaban haciendo, claro, ¿no? Pero que se den la oportunidad porque realmente hay muy buenas experiencias y en todos los climas y en todos los países de gente que le está yendo muy bien. Bueno, pues yo creo que este tipo de productos, por no decir alimentos porque creo que no lo son, se está dejando algo de lado. Que es cuando hablamos de, por ejemplo, suelo y nutrición de cultivos, nos enfocamos en la química, que no es solo química, es bioquímica. Si no conjugamos esos dos, vamos a tener una nutrición deficiente.
Nutrición del cultivo y nutrición de nosotros que nos estamos comiendo ese cultivo deficiente. Y eso es lo mismo que estaría sucediendo con este tipo de productos desarrollados en laboratorio. Quizás tiene la proteína, quizás tiene la energía, Pero, la parte mineral, quizás tenga una parte, pero la parte biológica no la tiene. Y eso es lo que realmente impacta. Siempre hablamos de que los alimentos son los cultivos y todo lo que consumimos son productos vivos. Si vemos, porque hace poco incluso vi unos videos de esto, si vemos una planta en un microscopio, tiene una infinidad de organismos sumamente pequeños que se están moviendo, y eso es lo que consumimos. Incluso dicen que nosotros los cultivos o los alimentos deberíamos ni siquiera cocinarlos para poder ingerir toda esa biología. Pero eso sí nunca lo va a aportar un producto de esos. total. Actualmente, ya para cerrar con esto, actualmente estamos comiendo 3 veces más cantidad de producto, de alimentos, que hace unos 20, 50 años atrás. Pero no nos llena, o nos llena menos, incluso, y eso es lo que nos está llevando a comer más. Los alimentos son menos densos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, ahora que yo hablaba del tema de cómo ha cambiado la dieta de nosotros, cuando yo me como una porción de algún producto cárnico desarrollado en la finca y va uno afuera a comer algo parecido, no llena igual, no se siente igual. Y esa es la densidad nutricional del alimento, la parte biológica y la parte mineral. Excelente. Eso era lo que más quería. O sea, en verdad, nos falta conectarnos. Nos falta conectar otra vez con la naturaleza, con nuestros orígenes, con ese desarrollo que a veces le queremos llamar desarrollo. Creo que tenemos que cuestionarlo. Así que muchas gracias. Yo realmente, gracias por venir y compartir. A mí sí me emociona que estén aquí. Yo como los miro como mis hijos. Y solo me queda más que agradecer y que ojalá que muchos guatemaltecos y ganaderos pues conecten con ustedes y que vean este tipo de cambio. A veces necesitamos que vengan de afuera y ver que podemos hacer cosas muy buenas para Guatemala. Yo realmente amo Guatemala. Y sí quisiera pues que se diera ese cambio lo más que se pueda. Y pues como decís tú, o sea, que ese entorno se vaya cambiando. Yo creo que los ganaderos son una parte muy importante en Guatemala que pueden generar ese cambio. O sea, empezar por alguien, empezar por un sector, tal vez no todo el agrícola, pero sí, los ganaderos creo que van a empezar así como el ganadero que le cambiaste la mentalidad y ahora quieren hacer su granja de comerlo porque al final también tienen los recursos. Y eso es importante, ¿verdad? El ganadero tiene el recurso, tiene la tierra, tiene el ganado. O sea, para nosotros es más fácil conectar con ellos que alguien que hace hidroponía o está en otro tipo de plantación, ¿verdad? O produce rosas. Sin embargo, hoy tuvimos la experiencia de alguien que produce rosas y lo quiere hacer bien hecho. Entonces, eso es lo que nosotros dejamos en el día de hoy, ese mensaje que sigamos aprendiendo y que aprovechemos que están ahora Oscar y Bruno con nosotros. Mañana tenemos ya un día fuerte de congreso y muchas inquietudes. Así que muchas gracias. Y realmente aquí estamos en Guatemala, la Granja de Lola también está puertas abiertas para una catarsis y discusión.